había hecho algo con los operacionales o realmente no han hecho o no quieren hablar. A ver, ¿cuál es la respuesta más adecuada? O la respuesta no tiene contenido. Buenos días, ingeniero. Sí, yo leí un poco del artículo que subió. Ah, ya, qué bien. Y no, yo le decía de antes de alguna otra materia, algo. No, ingeniero, creo que no. Al menos Nada, no han visto. Muy bien, bueno, esto se puede aprender sin algún conocimiento previo, digamos así, en el tema básico de los amplificadores, no más que el concepto que sabemos de lo que hace el amplificador. Y sí, con un poco de, se usa un poco el tema de la ley de Ohm, ¿no? Básicamente eso y las teorías de circuitos, ¿no? Corrientes, mallas, ¿sí? Bueno, entonces el primer circuito que se puede armar con el amplificador operacional es el inversor, ¿sí? Entonces vamos a ver en este caso desde la lógica de, empecemos por eso, el inversor, si es inversor, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si tienen ustedes, pongámoslo esto en una caja primero, para que tengan el concepto desde esa otra lógica. Esta es la caja, ¿sí? Este es el inversor. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer este dispositivo? Estamos hablando conceptualmente, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo, esta entrada. Voy a hacerla mejor Entonces la entrada es con, bueno, no me salió muy bien esta es la entrada. Piensen que tiene un tamaño, tiene una frecuencia, ¿sí? Y este es el inversor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué esperarían ustedes a la salida? Igual está aquí. Vamos a pensar que el mismo, mejor dicho, par de ejes, ¿sí? Las coordenadas. ¿Qué esperarían ustedes a la salida? Si este es un inversor, aquí estamos pensando que está entrando B sub I, y aquí está saliendo B sub 0. Entonces, ¿qué esperarían de esta salida? Si saben que es un inversor y que la entrada es pues esa señal, en realidad ya estamos un poquito más con detalle, menos global, más detallado. Cuando decimos salida B sub 0, entrada B sub I, ahí estamos un poco generalizando. Luego ya tenemos una B sub I que es algo más específico. Sí, esta es la B sub I. Aquí está ploteada la B sub I. ¿Cómo esperan que sea B sub 0 sabiendo que es un inversor? A ver, ya una respuesta DC, dice él. Otra respuesta, va una respuesta, otra apreciación. A ver, otra vez. La señal invertida. La señal invertida, ¿sí?
¿Va otra respuesta? ¿Está bien? Vamos a ver otra más. ¿Hay alguna otra posibilidad? ¿Alguien que piense de otra forma? Entonces, como solamente dijimos inversor, la señal es invertida, ¿no? Esperaríamos esto. ¿Sí? Pensando que estos tamaños son los mismos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que esperamos. Eso es un inversor. Lo que hace es cambiarnos el signo. En términos de ecuación, podemos poner esto así. Si en términos de ecuación, B sub 0, vamos a poner así, va a ser igual a menos B sub I. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros hacemos con el operacional es usar la potencia de su amplificación, ¿sí? Para que en resumen nos salga una B sub 0, ¿sí? Pero con un signo negativo, y hemos dicho, lógicamente que esto está en función de la B sub I, ¿sí? Pero aquí, mejor voy a borrar esto que me está saliendo. Pero amplificada, ¿sí? Podemos poner aquí una A, una ganancia. Y donde A, ¿sí? Es igual a la ganancia. O el factor de amplificación. Eso es lo que logramos nosotros con el amplificador operacional metido aquí. Aquí ya va a estar el amplificador operacional. Ahí dentro. Entonces, de esa forma es que vamos a obtener, en este caso, ¿sí? Si pensamos de esta manera, con una cierta ganancia, vamos a decir que esta ganancia A va a ser mayor o igual a 1, ¿no? Para que haya un cierto valor mayor. Entonces aquí, ya desde esa otra perspectiva, con el amplificador operacional trabajando, vamos a tener una salida de este tipo, más grande, ¿sí? Estamos amplificando la señal de entrada. Entonces, esta es la señal de entrada, ya para la salida nos sale más grande, pero con esta lógica, ¿no? La señal está invertida, por eso es inversor. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la potencia que tiene este dispositivo, el amplificador operacional, que permite hacer este tipo de circuitos. Y vamos a ver que con una simpleza muy importante, ¿no? Entonces, para eso vamos a volver aquí al circuito que ayer habíamos visto. Tenemos así, este es el amplificador operacional, una entrada inversora, una no inversora, una salida. Entonces, ¿cómo se configura esto para que sea un inversor? De esta forma. Este es el común, ¿sí? Esta es una R cualquiera. Ahorita vamos a ver cómo van a ser las R's que vamos a poner. Aquí va a estar la entrada, ¿sí? La B sub I.
Y aquí hay otra resistencia. Y aquí está la B0. BI B0. Esta generalmente la llaman RF. RF viene de feedback a veces, ¿no? Resistencia de realimentación. ¿Por qué decimos realimentación? Porque algo de la salida, esto está tomando, por esa resistencia se está tomando y se está viniendo acá, ¿no? A la entrada. Por eso se llama de realimentación. Está realimentándose al circuito. ¿De acuerdo? Entonces, este diagrama corresponde a un inversor. ¿De acuerdo? ¿Preguntas a ver hasta acá? ¿O algún comentario? ¿No hay preguntas? ¿Cuál es nuestro reto entonces acá? Es encontrar de ese circuito una expresión de esta naturaleza. Porque esta es la definición en realidad del inversor, ¿no? Entonces, gracias a este circuito se puede lograr esta expresión o esta función matemática también. Esta no es nada más que una función matemática también. Si aquí ponen y es igual a menos a por x, ¿no? De ahí también entonces la idea de que estos sean amplificadores operacionales, porque están trabajando haciendo operaciones en realidad no matemáticas, generando una función de esta naturaleza, por ejemplo, ¿no? Una función lineal, que sería, como estábamos diciendo, y igual a una constante por x, que es una función, ¿no? ¿Conocen ustedes esta función, no? Y igual a por x. Ya viene también la idea de operacional y amplificador operacional, que nos permite hacer esos circuitos. Ahora bien, ¿cómo logramos nosotros llegar a esta expresión a partir de este circuito? Nada más que haciendo o resolviendo el circuito, ¿sí? Podemos resolver este circuito o encontrar los valores que nos importan. Tenemos que encontrar en realidad B0 en función de B sub I, ¿sí? Eso haciendo un análisis en el circuito. Se dice análisis de circuito o resolución de circuitos también. La resolución de circuitos, saben ustedes que es encontrar el valor de la corriente y del voltaje en todos los componentes del circuito eléctrico o electrónico. Y eso nos sirve para encontrar los valores que en algún momento de un trabajo específico necesitamos encontrar. En este caso necesitamos encontrar el valor de B sub 0 en función de B sub I. ¿Por qué? Porque este B sub I es un dato, este es un elemento que viene de una fuente o de un generador de señales, podemos decir, o de una fuente de energía como voltaje en cualquier circuito que estemos analizando, ¿no? Por ejemplo, este voltaje puede ser la temperatura, ¿sí? Tomada a partir de una termocupla, a partir de un termistor del ambiente, de algún proceso, etcétera, ¿no? Entonces estamos convirtiendo con el termistor, ¿sí? Con ese elemento, con ese sensor, estamos convirtiendo el calor en variaciones de corriente y voltaje, y eso estamos poniendo aquí a la entrada para, con este circuito, en este caso, amplificar esa señal. Y de ahí que una de las aplicaciones, si han leído el documento, han visto el documento, es el de el uso de estos dispositivos en la instrumentación electrónica, en la parte de los sensores, ¿no? O en la parte de la transducción, se dice también, ¿no? Tenemos un ambiente acá que es el calor, temperatura, y que queremos llevar a un nivel eléctrico para luego hacer un proceso eléctrico acá,
que esto podríamos meterlo luego a una computadora, hacer todo un procedimiento y tomar alguna decisión en base a las medidas que estamos sacando acá. Esa es una de las aplicaciones de los operacionales también. Entonces, redondeando un poco eso. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos la resolución de este circuito sabiendo las características básicas que habíamos hablado ayer del amplificador operacional? Y las características básicas habíamos dicho que sin que entre corriente aquí al amplificador, ¿sí? Este ya amplificaba. Por tanto, vamos a decir que esta corriente que hay acá, ¿sí? Que le podemos llamar I sub R, porque es la corriente sobre la resistencia. Aquí hay un nudo, ¿sí? Vamos a decir que esta corriente es 0. Sí, por esa característica ideal que teníamos del amplificador operacional. Entonces, usamos esos conceptos para hacer el análisis de este circuito ya con con las redes estas para mostrar que es un inversor. Por otro lado, podemos saber acá, obtener que aquí hay una, mejor voy a poner acá abajo, también aquí hay otra corriente, ¿sí? Eso es que puede ser I sub F. ¿De acuerdo? Entonces no es nada más que una especie de establecer qué corrientes hay, qué queremos resolver, cómo vamos a trabajar con el circuito, ¿no? La condición importante es esta de acá. Esta es la condición importante. ¿Sí? Que esta corriente es 0, que no hay corriente ahí, que no entra corriente al amplificador. ¿Sí? Eso a la vez nos lleva a que no entra corriente, es como si este fuera un punto, y en este caso estamos hablando de que este es el mismo punto, va a ser en algún momento el mismo punto de tierra, ¿no? Estamos hablando de esa lógica también. Eso vamos a ver ahorita cómo lo interpretamos. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Muy bien, sigamos entonces resolviendo el circuito ahora. Si sabemos que esta corriente es 0, ¿qué corrientes hay en este nudo? ¿Cómo podemos hacer esa ley de corrientes de Kirchhoff en este nudo? ¿A qué es igual? A ver quién me dice a qué es igual en este nudo a la suma de corrientes. Tenemos dos corrientes que entran, ¿no? Entonces podemos pensar que hay una IR más una IRF, ¿no? ¿Por qué? Porque las dos, según lo que yo dibujé, las dos están entrando, ¿no? Están entrando igual a 0, exactamente. Por la condición. Esto de igual a 0 es por esta condición. Además, ¿no? Que aquí sí o sí digo yo, en el amplificador operacional no entra corriente, ¿sí? ¿Por qué no entra corriente? Podemos decir también porque hay una impedancia altísima, ¿no? Que sabemos que eso es lo que tiene el amplificador operacional. Eso nos sirve para hacer el análisis, ¿no? de este circuito. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la otra condición que les decía es que este punto, sí, prácticamente es el mismo común. Y desde esa óptica, entonces, ya, ¿a qué es igual ¿a qué es igual IRF y a qué es igual IRE sabiendo la ley de Ohm? ¿A qué son iguales estas corrientes sabiendo la ley de Ohm? Porque aquí tenemos resistencia, aquí tenemos otra resistencia, aquí tenemos un voltaje. Por ejemplo, en este caso, sí, lo primero que vemos es que este voltaje V sub I prácticamente
es el mismo voltaje que estaría cayendo sobre B por sobre R, ¿no? Entonces, desde esa lógica, ¿a qué es igual IR? Por la ley de Ohm. ¿Alguien se acuerda de la ley de Ohm? IR, ¿a qué es igual? Vamos a tener voltaje, ¿sí? B sub I sobre R, ¿no? Más, ¿a qué será igual RF, IRF bajo esa misma lógica? Sabemos que este voltaje en realidad está cayendo sobre esta resistencia porque este punto es 0, ¿sí? Entonces vamos a tener que B sub 0 sobre RF que esa es la corriente IRF, es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí si hacemos operaciones vamos a tener que B sub 0 va a ser igual a menos, ¿sí? RF. Estoy haciendo la operación nomás directo acá, no estoy pasándome el trabajito de hacer esto escribiendo, sino que ya hago directamente en la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo esta expresión tiene la misma forma de esta, ¿no? Entonces, la ganancia, podemos decir acá, si hemos dicho que la ganancia es A, la ganancia en este caso A, según la expresión que tenemos como la expresión del inversor conceptualmente, A entonces es igual a RF sobre R. O el valor de la constante, ¿sí? Es eso. Ahora, ¿quién nos está dando la idea de que invierte? Y eso es bueno recalcar acá, solamente para que tengan ese recuerdo, este signo, ¿no? El signo es el que nos está diciendo que esto va al revés, que es negativo con respecto a esto. Nada más es eso, el signo. Entonces, esta será la expresión del inversor, ¿sí? Y con esta expresión, sí, fíjense que aquí habíamos puesto algo parecido. Con esta expresión lo que se hace es establecer la potencia que tiene este dispositivo, sí, que prácticamente es transparente para nosotros o es transparente para el circuito, porque la salida depende nada más, lógicamente, que de la entrada, porque así queremos que sea, y de estos otros factores, ¿no? De estos otros dos elementos, que son elementos totalmente pasivos. Entonces, toda esta complejidad que es del amplificador operacional, prácticamente esa complejidad desaparece en todo este circuito y nos da el resultado muy importante que es este, ¿no? El que tenemos nosotros un inversor gracias a ese dispositivo, ¿no? Entonces esa es la potencia que tiene este dispositivo. Prácticamente es como si no hubiera, ¿sí? Para el cálculo y demás, pero una vez que está dentro ya nos sale esto, ¿no? Esta salida es mucho más grande que la entrada, el factor de amplificación es este y a la vez que invierte. Pregunta, ¿qué harían para que no invierta, o no es para que no invierta, qué harían para conseguir un circuito que no invierta? Sí, pero basados en este.
¿Y por qué digo basados en este circuito? Porque este circuito es la base prácticamente de todos los otros circuitos. Sí, es como si fuera una ficha de Lego, ¿sí? O sea, con las fichas de Lego ustedes saben que se pueden construir cosas, ¿no? Entonces, para construir, por ejemplo, una computadora analógica, para resolver alguna operación matemática más compleja, vamos a usar dispositivos así como el inversor, que son las fichitas de Lego, para ir construyendo esos otros elementos que son más complejos. Entonces, la pregunta está lanzada: ¿cómo hacen ustedes un circuito amplificador que no sea inversor, pero que esté basado en el inversor? A ver, queda en pie la pregunta. Ingeniero, cambiar el signo además de la polaridad. A ver, ahorita vamos a poner, voy a borrar primero esto, no, voy a, ¿cómo se llama? Les voy a compartir el... Listo, ya está la página esta. A ver, dice, en este caso voy a borrar esto. Bueno, no borraré todo. Lo dejo ahí, voy a hacer con otro color para... A ver, ¿qué haría usted, dice, con esto para que este sea un amplificador nomás, pero que no sea inversor? La señal de entrada, ponerla al positivo y la negativa, la señal negativa a tierra mediante una resistencia. Y después se repetiría lo mismo mediante. Esto sería así. Y la entrada sería esta con una resistencia aquí. Y esto ya no habría. Sí, esa es la idea. Lo que está con azul quedaría. ¿Está bien? Sí, ingeniero, sí. Entonces lo que está con azul es el no inversor. Muy bien, esa es una forma entonces, ¿no? Esto no hay. Hay que borrar. Entonces pueden copiar así. Esa es una idea. A ver, otra idea. ¿Quién tiene otra idea? A ver, vamos ahora desde la lógica de que pensamos que el dispositivo es un bloque de Lego y queremos hacer un no inversor basándonos en eso. Aquí voy a poner... Se dice a veces también así, ¿no? Un amplificador no inversor. Sí, entonces nosotros lo que tenemos como base, sí, para el otro concepto, o para la otra idea, mejor dicho, es que esta es nuestra base. Tenemos varios de estos. Podemos hacer varios de estos, en otras palabras. Ese también es un concepto muy importante, porque a partir de usar el mismo elemento de diferentes formas, no, esto no va por acá. Al usar el mismo elemento de diferentes formas, ¿sí? Podemos nosotros, aquí va a haber una B sub I, usando el mismo elemento varias veces, hacer otras cosas, ¿no? Ya tenemos la base, en realidad sobre esa base vamos haciendo otras cosas. Entonces le vamos a llamar, como este es un circuito, este que sea RF1, esta ya que sea R1. Aquí vamos a tener B sub 0, también que sea B sub 0, 1, y este que sea B sub 0, B sub 1, ¿sí? Lo que vamos a querer es tener, voy a poner esto así con otro color, tener aquí entrando al circuito una B sub I, ¿sí? Y saliendo del circuito quiero tener una B sub 0 y quiero que B sub 0
sea igual a algo, ¿sí? Una constante, pero esto es positivo por B sub I. Eso es lo que quiero, ¿sí? El compañero nos planteó un circuito cambiando el uso de los pines nada más del operacional, ¿sí? Y ahora yo les pido, usando este mismo dispositivo, esta misma configuración de inversor, ¿cómo consiguen ustedes un circuito no inversor? O sea, usando este mismo, ¿no? Lógicamente será con otras entradas, con otros ERES, con otras salidas, no solamente. Este es un elemento básico, ¿sí? Pero podemos cambiarlo, ¿no? Porque esa es la idea de este, ¿no? Puede ser tener otra ganancia, etcétera, ¿no? Usar otros valores de resistencia, etcétera. ¿Qué hacen? A ver, ¿qué te imaginan? ¿Qué tal si hacen esto? A ver, fíjense. ¿Qué tal si usan el mismo circuito? Están usando el mismo circuito acá. Entonces aquí hay un B sub I, le voy a llamar 2 nada más a este. Aquí un B sub 0, 2. De acuerdo. Y aquí que esta sea una, le voy a poner ERES nomás acá, ERE. Esto igual va a ir al común. Pregunta entonces, si tengo esta configuración y sé que es la misma que esta y sé la fórmula, ¿cómo es B sub 0 acá? B sub 0, 2, mejor dicho. ¿A qué es igual B sub 0, 2? ¿Qué decíamos que era RF sobre R, ¿no? Con menos adelante. Pero aquí RF se llama R y la R se llama R nomás acá por B sub I, por la entrada, en realidad esta de acá, B sub I2. En suma, B sub 0,2 ¿a qué es igual? A menos B sub I2. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿O no están? A ver, alguien que diga algo. ¿Está de acuerdo? Bueno, sigamos entonces. Ahora vámonos a esta otra. Yo voy a conectar esto acá. Ya B sub I está entrando, que es igual en este caso a este valor. Y esto voy a conectarlo acá. Y esta salida voy a conectar acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿A qué es igual B sub 0, 1? Estaba con azul este. B sub 0, 1, entonces este valor de acá es menos, ¿sí? RF1 sobre R1 por B sub C, B sub I1, ¿no? ¿De acuerdo? Este de acá. Y aquí este B sub I2, esto es en realidad también a B sub C, B sub. ¿Sí? Y aquí B sub I es igual
A, B sub I1. Entonces aquí puedo poner B sub I1, ¿sí? Y aquí puedo poner B sub 0,1 aquí, ¿sí? Aquí B sub C1 en este de acá en vez de este de acá, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual B sub 0? En función de B sub I. B sub 0 va a ser igual a RF. Los signos van a desaparecer, ¿no? ¿Están de acuerdo? Reemplazando ya todo, ¿no? ¿De acuerdo? Esto se relaciona con esto, ¿sí? Entonces aquí está ese concepto, ¿no? Hemos usado prácticamente el mismo circuito, porque esto es lo mismo, no hay ninguna cosa nueva, ¿sí? Es el mismo inversor, solamente que los hemos puesto, decimos a veces así, en cascada se llama, ¿sí? Uno tras otro, en cascada, y nos da eso, ¿no? Y hemos construido un no inversor. De acuerdo, entonces ahí está también la potencia del amplificador operacional, ¿no? Porque a partir de bloques ya muy conocidos se pueden ir haciendo cosas, se puede ir jugando y se pueden hacer más y más y más circuitos. Muy bien, ¿alguna pregunta? A ver hasta acá. ¿Algún comentario? A ver cómo está este asunto. Voy a hacer otra vez. Mientras. Listo. Preguntas, a ver. A la otra página. Preguntas, comentarios. No hay. Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos visto esa aplicación básica de los amplificadores operacionales. La aplicación básica, la primera, en este caso, al margen de la definición que viene a estar con el comparador, es el inversor, ¿no? Luego, a partir del inversor, se pueden hacer más circuitos, como en este caso hemos mostrado el no inversor, ¿no? El otro circuito también funciona, ¿sí? Sin embargo, nos da también esa otra pauta, ¿no? De que usando el mismo dispositivo, el mismo circuito, se pueden hacer más cosas. Preguntas, a ver, hasta ahí. Bueno, no hay preguntas, entonces definamos qué grupos van el miércoles y qué grupos van el jueves para que hagan la práctica del amplificador. A ver, ¿por qué no van pasando al chat los que quieren ir el miércoles? Hacen una listita que sean 4 o 5 grupos, creo que, o 6, ¿sí? 6 grupos por día. ¿Al chat de WhatsApp?